Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección Busquemos Perlas Escondidas, que corresponde a la semana del 18 al 24 de septiembre. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Pues respondiendo la primera pregunta y antes leemos el texto. Esther capítulo 7, el versículo 10. Esther 7:10 dice, porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para que nos maten, destruyan y aniquilen. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos y esclavas, no me habría quedado callada. Pero esta desgracia no se puede permitir, pues acabará perjudicando al rey. La pregunta relacionada con esta es ¿por qué aniquilar a los judíos al final habría perjudicado al rey? Bueno, la aniquilación de los judíos al final habría perjudicado al rey porque Esther mencionó la posibilidad de que fueran vendidos como esclavos en lugar de ser aniquilados. La cantidad de dinero que Amán había prometido eran 10,000 piezas de plata. Era mucho menos de toda la tesorería real que toda la tesorería real habría ganado si los judíos hubieran sido vendidos como esclavos. Así que la ejecución del complot habría resultado también en un prejuicio económico para el rey y aparte de que también hubiera perdido a la reina. Ahora vamos a otro comentario. Para esto vamos a buscar Esther capítulo 6, el versículo 1. Esther capítulo 6, el versículo 1 dice, aquella noche pues el rey no pudo dormir, de modo que ordenó que le trajeran el libro de los registros históricos y se lo leyeran. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora, ¿cuál es la aplicación? La lección es que en Esther capítulo 6, el versículo 1, la Biblia relata que esa noche el rey no pudo dormir. Es muy probable que fue Jehová quien causó el insomnio del rey. La lección que podemos aprender es que cuando dejamos las cosas en manos de Jehová, quizás nos encontremos que sus soluciones a nuestros problemas son mejores que cualquier cosa que se nos hubiera ocurrido. Esther capítulo 7, el versículo 3. Esther 7:3 dice la reina Esther contestó, oh rey, si tengo tu favor y si te parece bien darme lo que pido, te suplico que salves mi vida y la de mi pueblo. Lección entonces que sacamos o el comentario que sacamos es que en Esther capítulo 7, el versículo 3, en este texto vemos que Esther le dice al rey, si tengo tu favor y si te parece bien, dame lo que pido. Te suplico que salves mi vida y la de mi pueblo. Esther supo tratar un asunto delicado con sabiduría y tacto usando la persuasión. Su ejemplo nos enseña que si alguna vez necesitamos exponer un problema grave a un familiar es importante que seamos pacientes, respetuosos y sinceros. El otro comentario es en Esther capítulo 7, el versículo 5 y 3. Esther 7, 5 al 7. El texto dice lo siguiente. Así que el rey Asuero le dijo a la reina Esther, ¿quién es el que se ha atrevido a hacer eso? ¿Dónde está? Ella le contestó, ese adversario y enemigo es este miserable Amán. Y Amán sintió terror a causa del rey y la reina. Entonces el rey se puso de pie, salió furioso del banquete de vino y se fue al jardín del palacio. Cuando Amán se dio cuenta de que el rey estaba decidido a castigarlo, se levantó a pedirle a la reina Esther que le perdonara la vida. En el comentario entonces vemos que en Esther capítulo 7, el versículo 5 al 7, vemos que Esther le contestó al rey diciendo que ese adversario y enemigo es este miserable Amán. Vemos cómo Amán queda expuesto como el cobarde manipulador que es.
Así aprendemos que Jehová es capaz de atrapar en sus propias trampas a quienes actúan con maldad y astucia, tal como lo hizo en el caso de Amán. Esther capítulo 7, el versículo 10. Esther 7:10 dice, así que colgaron a Amán en el madero que había preparado para Mardoqueo. Entonces la furia del rey se calmó. La lección entonces es que en Esther 7:10 leemos que colgaron a Amán en el madero que había preparado para Mardoqueo. Amán era orgulloso y solo había un final para él. Este texto nos enseña que debemos evitar alimentar el orgullo, ya que al igual que él terminamos mal. Esther capítulo 8, el versículo 3 al 6. Veamos lo que dice Esther capítulo 8, el versículo 3 al 6. El texto dice lo siguiente. Bueno, es un poco largo. Dice que Esther volvió a hablar con el rey y cayó a sus pies y le suplicó llorando que reparara los daños. Así pues que el rey les dijo que hicieran una ley y Mardoqueo es el que hizo la ley. Lección que aprendemos entonces es que en Esther capítulo 8, el versículo 3 al 6, en este texto vemos que Esther volvió a arriesgar su vida y presentarse ante el rey sin invitación oficial. Lloró por su pueblo y le suplicó que anulara la terrible orden. Esto nos enseña la importancia de luchar contra la injusticia y proteger a los vulnerables. Esther capítulo 8, el versículo 5. Esther 8, 5 dice, Esther entonces le dijo, si al rey le parece bien y tengo su favor, y si al rey le agrada la idea, y él se complace en mí, que se escriba una orden que anule los documentos de ese manipulador Amán, hijo de Amedata, el Agagita. Escribió para exterminar a los judíos de todas las provincias del rey. La lección que aprendemos es que en Esther capítulo 8, el versículo 5, pues vemos que Esther fue discreta, pero evitó hacer referencia a la responsabilidad que su esposo compartía en este plan perverso. Del mismo modo, por ejemplo, si alguien vuelve a la congregación después de haber ausentado por mucho tiempo, demostrémosle una cordial bienvenida y en vez de hacer comentarios respecto a su ropa o su ausencia, el tacto incluye ser bondadoso y reconocer que lo que no le conviene decir. Esther capítulo 8, el versículo 17, 8-17 dice, en todas las provincias y en todas las ciudades, en cualquier lugar donde llegaba el decreto del rey y la ley, los judíos estaban contentos e inmensamente felices, y celebraban banquetes y fiestas, y muchos que eran de otros pueblos se hacían judíos, porque el terror de los judíos había caído sobre ellos. Bueno, lo que vemos es que en Esther capítulo 8, el versículo 17, leemos que muchos que eran de otros pueblos se hacían judíos. Es evidente que consideraron el decreto de Asuero como señal de apoyo divino a favor de los judíos. De igual manera, hoy las otras ovejas se apegan con lealtad a los ungidos y se unen en una adoración pura, porque saben que es Jehová quien ha elegido a los ungidos. Vamos a la siguiente perla y es Esther capítulo 8, versículos 7 y 8. Esther 8, 7 y 8. Así que dice, así que el rey Asuero le dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, miren, ya le entregué a Esther todos los bienes de Amán y ya hice que lo colgaran en el madero por planear un ataque contra los judíos. Ahora escriban ustedes en nombre del rey lo que consideren mejor para los judíos
y sellen el decreto con el anillo de sellar del rey, porque no se puede anular un decreto escrito en nombre del rey y sellarlo con su anillo de sellar. Entonces la última lección es que en Esther capítulo 8, el versículo 7 al 8, vemos que el rey faculta a Esther y a Mardoqueo para que dicten una ley nueva que permita que los judíos luchen en su defensa. Al igual que los judíos en los tiempos de Esther, los testigos de Jehová apelan correctamente a los gobiernos y a los tribunales cuando quieren protección contra sus enemigos. Con la bendición de Jehová, muchas batallas importantes han sido ganadas en los tribunales. Muy bien, hasta aquí estamos terminando y espero pues que estas ideas te puedan servir para comentar. Cuídate y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.